y ubicadas junto al escenario principal, debiéndose dirigir hacia el campo de maniobras, área con césped, ubicado frente a la puerta principal. En caso de un corte imprevisto del suministro eléctrico, deberán mantenerse en sus asientos, ya que la Escuela Naval cuenta con grupos electrógenos que restablecerán energía en poco tiempo. En caso de incendios, contamos con extintores en diferentes partes del auditorio, que serán utilizados por el personal de la Escuela Naval para controlar el fuego. De presentarse algún inconveniente médico, deberán dar aviso al personal de seguridad para tomar las acciones correspondientes, ya que el Policlínico de la Escuela Naval cuenta con un médico de guardia las 24 horas para atenderlo en el menor tiempo posible. La Escuela Naval agradece su visita y los invita a disfrutar del evento. A lo largo de este año, en el marco de las actividades académicas, se viene desarrollando una serie de conferencias en provecho de los docentes de nuestro programa. En esta oportunidad, contamos con la presencia del doctor Vinicius Mariano de Carvalho, quien actualmente se desempeña como líder en estudios brasileños y latinoamericanos en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College London. El doctor Carvalho es líder en estudios brasileños y latinoamericanos en el King's College London, donde dirigió el Instituto Brasil en los años 2020 al 2022 y coordina el grupo de investigación en seguridad y defensa de América Latina. Es asociado del Royal United Service Institute y profesor honorario en el Instituto de las Américas de UCL. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Passau, Alemania, en 2006. Fue profesor de estudios brasileños en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, en los años 2008 al 2014 y cónsul honorario de Brasil. Como investigador, abarca temas como literatura, historia, música, diplomacia y seguridad, con enfoque en América Latina. También es músico profesional y dirige el King's Brasil Ensemble en Londres. Es oficial del ejército brasileño, es investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos de la Marina Brasileña y ha recibido condecoraciones como la Orden del Mérito Naval y el título de doctor honoris causa por la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Brasil en 2021. Es fundador de la Academia de Educadores del King's College, Senior Fellow de la Academia de Educación Superior del Reino Unido y editor jefe de la serie de estudios brasileños de Adem Press. Demos una cálida bienvenida al doctor Carvalho, cuya experiencia enriquecerá a nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias por la presentación y por recibirme en esta tarde aquí. Es un honor y un placer compartir un poco de algunas ideas con vosotros en términos de contenido de seguridad y defensa, pero también me gustaría hablar un poco acerca de King's College London y los trabajos que tenemos en esta universidad que tienen que ver con seguridad y defensa y por qué más que todo nos ocupamos de este tema con mucha dedicación allá. Antes de empezar, bueno, se me anunció como exteniente del ejército brasileño, ha sido un oficial del ejército brasileño, nada es perfecto, entonces perdona a la gente de la Armada por esto. Y me recuerdo que en un día, después de una marcha de unos 16 kilómetros, después de una semana en el campo, estábamos listos para irnos a casa. Nos viene un general de la salud para hacer una charla también, tuvimos que sentar y escuchar la charla. ¿Cómo vosotros tenéis hoy para la charla? Yo no me recuerdo que habló él, pero me recuerdo en una broma que lo contó y la comparto con vosotros por solidaridad a los que tienen que oírme. La broma era de un campo de prisioneros de guerra. Los prisioneros que estaban allá intentaron una revuelta, no salir, escapar del campo de prisioneros. Y el comandante del campo descubrió los organizadores, los líderes de la revuelta. Estaban un general, un capelán y un joven teniente. Y los tres condenados a la muerte. El primer general debería ser condenado y el comandante del campo le concedió el derecho de un último pedido, una última cosa solicitada, y dijo: mira, quería hacer una charla a los oficiales y los soldados que estaban prisionados para que tengan la moral mantenida, que no van a abandonar la fuerza que tenemos como
soldados. El comandante, como si eso será fácil, el capellán segundo superior quería hacer un sermón para animar el espíritu de los soldados, para que sepan que Dios no los va a parar. Muy bien, teniente, tu último pedido, pues pueden matarme antes de la charla de sermón, porque esto se dice demasiado tortura. Entonces, por solidaridad, espero que nadie va a solicitar que me maten antes de la charla ahora, porque todavía hay que acabar después. Bueno, bromas aparte, quería empezar hablando un poco de King's College London, de la historia que tenemos, de por qué tenemos estos estudios de seguridad y defensa. Siguiente, por favor. King's College London, paso una más. King's College London ha sido fundada en 1829 por felicitación del Duke of Wellington. Es la segunda universidad más antigua de Reino Unido, perdón, de Londres. Reino Unido es la cuarta más antigua. Es una universidad muy internacional, como podéis ver por los números. Allá tenemos una gran cantidad de países representados entre nuestros estudiantes y también entre nuestros profesores. Hoy contamos con algo como casi 45.000 estudiantes. Y esta cuestión de la internacionalización es algo muy importante, porque una de las cosas que queremos es que el college, lo que hacemos, tenga una relación muy estrecha con lo que está sucediendo en el mundo, que tengamos un impacto en el mundo. Por favor. Entre las cosas más interesantes que yo diría es la Escuela de Estudios de Seguridad, School of Security Studies, que tiene sus orígenes todavía en el siglo XIX, con un departamento de ciencias militares. Después, en el siglo XX, ya un chair, una cátedra de estudios de militares también. Y en 1961 se estableció el Departamento de Estudios de Guerra. Uno más, por favor. El departamento ha sido fundado por Sir Alway, y ha sido veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos tenido más recién el profesor Lawrence Freedman como director del departamento. Imagino que muchos han leído ya las obras de Lawrence Freedman, especialmente los clásicos de estrategia que escribió él. Ha sido nuestro profesor allá en la siguiente. En la continuación, también se creó el Departamento de Estudios de Defensa en el año de 2000. Y esto ha sido un contrato de King's College London con el Ministerio de la Defensa del Reino Unido, y King's se tornó la Escuela de Formación Profesional Militar de todas las Fuerzas Armadas del Reino Unido. O sea, lo que hacéis vosotros en una escuela superior de la Marina o del Ejército, allá todo es hecho con King's College London. Esto, en el año de 2016, se juntaron los dos departamentos de estudios de guerra y de estudios de defensa, y hicieron la School of Security Studies. No más, por favor. El departamento de estudios de guerra, puede pasar, tiene algo como 100 profesores todo el tiempo allá, algunos investigadores y también estudiantes de doctorado, como 180 PhDs, de lo que llamamos estudiantes de doctorado. Tiene muchos centros de investigación y grupos de pesquisa también de investigación. Tenemos 11 programas de maestría y 3 programas de pregrado. Las maestrías todas relacionadas a temas de seguridad y defensa. Tenemos maestría en inteligencia, maestría en cybersecurity, en comunicaciones estratégicas y así va. Además, tenemos una responsabilidad y un trabajo muy grande de estar presentes como actores que influencian la política también en el Reino Unido. O sea, muchos de nosotros profesores estamos allá siempre tratando con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, compartiendo un poco de experiencia y estudios que tenemos, ayudando a la comprensión de defensa del Reino Unido. Una más. Además, tenemos el Departamento de Estudios de Defensa, puede pasar, también tiene otros casi 70 profesores y un grande número de estudiantes, porque, como he dicho, allá están todos los cursos de carrera de las Fuerzas Armadas después de las academias militares iniciales. Puede pasar uno. Allí está el cuadro de la formación profesional militar del Reino Unido. Abajo tenemos las 3 academias militares, Fuerza Aérea, Marina y Ejército. Y después que ya están, ya officer, después del nivel de capitán, empiezan los cursos conjuntos siempre. Y todos impartidos por King's College London. Estamos en la Defense Academy, que está en Swindon, una otra ciudad, pero toda la certificación de profesores, de contenido, es organizada por King's College London. Esto hace una responsabilidad muy grande de una universidad que tiene que mantener una capacidad de investigación muy alta, pero también la responsabilidad de formar los futuros generales y líderes militares del Reino Unido y de países que envían sus estudiantes allá. ¿Puede pasar?
Bueno, este es solo para tener una idea general. Además de estos departamentos, hay muchos otros grupos de investigación que colaboran con nosotros. Uno más, por favor. Y la siguiente. Terminamos aquí. Sí, bueno, esto es solo para decir un poco cómo está King's College, ¿no? Y por qué trabajamos tanto con seguridad y defensa. Vamos a ver adelante con la otra presentación, en la cual hablaremos un poco más del tema objetivo de estos panoramas geopolíticos de seguridad internacional en el mundo hoy. Un disclaimer antes de empezar esto. Lo que voy a presentar aquí es un trabajo de un analista, no es un trabajo de un opinador. No es que di opinión sobre esto, son resultados de investigaciones. Aquí no voy a hacer juicios, decir quién está cierto o quién no está cierto, pero mucho más intentar olvidar lo que está sucediendo en el mundo hoy en términos geopolíticos y comprender cómo nos posicionamos y para esto nos interfiere directamente en América Latina en particular. Adelante. Bueno, si miramos el contexto de seguridad y defensa hoy en el mundo, vamos a ver con una complejidad muy grande, con muchos temas y muchas cosas al mismo tiempo, y todas ellas con impactos unas sobre las otras. Es como, no sé cómo en español se dice colmena, en portugués es beehive, estas casas de abejas, y lo puso de esta manera porque son conectadas unas con las otras, pero no son finalizadas, no son terminadas. Esto quiere decir con esto, ahí podemos meter muchas otras cosas. Hay unas casas en blanco allá que podemos añadir otros temas que aquí no los he apuntado. Bueno, quiero decir otra vez, todos interconectados, no son cosas separadas. No hay un problema de migraciones que no tiene que ver con arms race, que no tiene que ver con el crimen organizado internacional. Son todos interconectados. Esto hace el trabajo de todos que trabajan con seguridad y defensa cada vez más complejo en este mundo. Requiere mucho más de los operadores y de los analistas, porque requiere una mirada multidisciplinaria y más comprensiva de todo este cuadro complejo. Estamos definitivamente en un periodo de information warfare, de guerra de información que nunca hemos tenido hasta ahora. Esto mucho tiene que ver con el surgimiento de tecnologías disruptivas, especialmente a nivel de comunicaciones digitales, que también tiene que ver con un crecimiento de violencia política por todo el mundo. No estamos hablando de violencias políticas como hemos visto en el pasado, solamente de grupos dentro de países que peleaban a veces con guerrillas, y este país vivió y sufrió esto muy a menudo y muy profundamente, pero estamos hablando de otras maneras sofisticadas de guerras informacionales que afectan a las estabilidades políticas. Todo esto provoca crisis migratorias fuertes que otra vez no hemos visto en la historia de este nivel, dada también la facilidad de transporte y circulación que hay dentro del mundo. Todo esto no quiere decir que no tenemos las guerras convencionales. Lo que estamos hoy enfrentando en relación a Ucrania, enfrentando en relación a la guerra de Ucrania y Rusia, es un señal muy claro que los conflictos tradicionales, la traditional warfare, sigue siendo algo muy fuerte e impactante en el mundo de seguridad y defensa. Además de esto, los crímenes cyber y cómo el cyber está afectando al dominio de la guerra es muy evidente también. Algunos países están creando incluso fuerzas armadas para tratar directamente de la cuestión cyber. Alemania, muy recién, creó una nueva fuerza armada que combina la cuestión de la guerra cognitiva con cyber. O sea, es una nueva dimensión que cambia lo que comprendemos como guerra y como conflicto hoy. Otra vez, un crecimiento y sofisticación de los grupos militares privados. Hemos visto, por ejemplo, la situación de la guerra de Ucrania con Wagner Group, y toda la sanción que ha tenido y los cambios que ha pasado con estructura paramilitar y las acciones que tiene también en África hoy. Lo mismo podemos decir del conflicto que ocurre en Sudán, en que un grupo de estos paramilitares se levanta contra el gobierno y hace una guerra civil, pero con intereses muy claros por este grupo de paramilitares. El cambio climático, que no es una ficción, y tanto que nos afecta directamente a muchos países, provocando muchas veces cuestiones migratorias o otras acciones que desestabilizan los países
y desestabiliza las relaciones internacionales también. El crimen organizado internacional, creo que esto nos afecta muy directamente en América Latina. Estamos muy conscientes porque está exactamente desequilibrando las estructuras de poder y las estructuras sociales de nuestra región con mucha claridad. La cuestión de la seguridad marítima. Algunos países, y aquí hablo un poco de Brasil más, que es un país que tiene una presencia marítima gigante, pero poca conciencia situacional entre la población del espacio marítimo. O sea, falta todavía la población comprender que el espacio marítimo es un espacio de soberanía del país y que es importante para la seguridad. Yo no sé los datos del Perú, pero en Brasil más del 90% de las exportaciones son por el mar. La cuestión de los cables submarinos de comunicación, de intercomunicación son por el mar. La cuestión de la pesca ilegal por actores gubernamentales y no gubernamentales que afectan directamente la economía del país. O sea, hay mucho y más que todo, hay también la cuestión de la producción de hidrocarburos en Brasil que está muy centrada en offshore, explotación del petróleo en particular. O sea, el espacio marítimo, la seguridad marítima hoy tiene un rol más que nunca estructuralmente desafiante para países como Brasil, y puede imaginar que no será muy distinto de Perú, comprendiendo cómo es esta dinámica. Y repito el problema, no tenemos una conciencia situacional marítima muchas veces entre las poblaciones y los políticos, haciendo con que muchas veces los marinos y las fuerzas de armada se ponen en una posición de dificultad de explicar sus acciones y sus necesidades para la defensa de la soberanía nacional. Y también en la nueva frontera del espacio. También algunos países ya crearon fuerzas armadas solamente para tratar del espacio. En este contexto de muchas tecnologías disruptivas, especialmente con tecnologías de inteligencia artificial y la posibilidad de explotación del espacio como un campo de batalla se tornó más evidente, más claro. Bueno, voy a parar por estos datos, pero podéis pensar y imaginar muchas otras cosas que podemos añadir en este contexto de mucha inestabilidad. Seguid, por favor. Esto tiene un otro problema. Desde el punto de vista de relaciones internacionales y el concierto de las naciones, las distinciones entre lo que es una crisis, lo que es un conflicto, lo que es una guerra, están muy diluidas. Es muy difícil decir dónde empieza un conflicto, una crisis o una guerra. Vivimos en situaciones de instabilidad entre los países que no permite que los modelos más clásicos estábamos acostumbrados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de las relaciones internacionales, en particular del rol del multilateralismo para el mantenimiento de una paz mundial, está muy en shock. No es secreto que los cambios de las placas tectónicas de las relaciones internacionales están provocando una inestabilidad muy grande y está provocando una corrida otra vez para rearmarse en el mundo. Y tenemos que tener mucha atención en esto, especialmente profesionales de las armas, porque los profesionales de las armas tienen la conciencia, más que todos los otros profesionales, de los riesgos de una guerra. Los que se hacen en las profesiones militares, las profesiones de las armas, no la hacen muchas veces porque les gusta la guerra, sino porque quieren estar preparados, prevenidos contra las guerras, ¿no? ¿Y por qué? Porque también este profesional sabe muy bien el costo humano y el costo material que una guerra trae para un país. En este caso, estamos en un momento en que los tambores de guerra se suenan muy alto en el mundo. El crecimiento de inversiones en defensa en los últimos años, pues seguro que están siguiendo estos datos muy cerca, es más grande desde el fin de la Guerra Fría que toda la historia que hemos tenido. La cuestión es, toda la producción bélica que estamos teniendo en el mundo solo tiene una utilización, es hacer la guerra. Toda la producción bélica que el mundo está haciendo hoy tendrá como consecuencia explotar en una guerra, porque no hay que hacer con toda esa producción. Los medios industriales de países que están directamente involucrados en conflictos están invirtiendo mucho
para la producción, para el crecimiento de la producción de municiones y armas. Y por supuesto, esto tendrá implicaciones de presiones en las relaciones internacionales, conduciendo a conflictos que muchas veces no sabemos dónde empezar y cuándo terminar en particular. Hace pocos días, Lawrence Friedman, este mismo profesor que mencioné, escribió un texto para Foreign Affairs que era más o menos con el título no estamos más en el tiempo de las guerras sin finalización, sin terminar. Y hace comparaciones entre lo que pasó, por ejemplo, en la operación Desert Storm, que ha sido una guerra que sabíamos dónde empezar y dónde terminar muy rápidamente, tenía un objetivo muy claro y lo logró hacerlo. Y compara esto con guerras como la de Afganistán, que después de 20 años de muchas pérdidas de vidas y de gastos, terminó siendo un objetivo alcanzado. Y compara esto y habla de este momento que estamos viviendo, crucial, cuestiones como Ucrania y Rusia. Sabemos cuánto tiempo esto tardará, qué pasará. O sea, estas cuestiones son fundamentales para todos los que se dedican al estudio de estrategia y defensa, porque esto tendrá implicaciones muy largas en, por ejemplo, cómo organizar y preparar las Fuerzas Armadas para lo que está viniendo mañana. No es un futuro lejano, es para más, muy cerca de todos nosotros. Esto es importantísimo que pensemos, especialmente aquí en América del Sur, porque otra vez hablo de una perspectiva de Brasil, y si hay relaciones y consonancias con Perú, podéis me ayudar a comprenderlo también. Pero en Brasil muchas veces la gente, incluso militares, piensan que todos los conflictos están muy lejos de nosotros, que no nos tocan. Y hay que pensar si esto será una realidad de verdad o no. El próximo, por favor. Bueno, pensando en estos conflictos contemporáneos, preparé este plato de espagueti con algunas almohadillitas en el medio y difícilmente sabré dónde empezar a explotarle o dónde terminar con la análisis de él. Pero aquí intento hacer un poco una dimensión de la complejidad de los conflictos, las crisis y las guerras que estamos viviendo hoy, cómo están interconectadas y con interconexiones que a veces no tenemos conciencia de las implicaciones que van a tener en largo plazo para nuestra región y ellas mismas. Si tomamos, por ejemplo, simplemente, ahí no se puede leer la gris que está ahí arriba, Ucrania y Rusia, no sé si logran leerla, allá arriba. Esta es una de las grandes que se habla más hoy día, ¿no? Esto no es solamente una situación de fronteras, o no es solamente una guerra que tiene intereses muy inmediatos, tiene raíces muy lejanas en términos de historia y tiene también razones muy estrechas de la reorganización del mundo después del fin de la Guerra Fría. Básicamente, después del fin de la Guerra Fría empezamos a hablar del fin de la historia, como ya decía, del fin de la idea del bipolarismo global, de presiones de un lado al otro, pero esto no han sido situaciones que se arreglaron. Esto han sido situaciones que se dejaron congeladas y que ahora empiezan a salir y enseñar problemas para el mundo en general. Si tomamos el lado de la Rusia, por ejemplo, tiene una serie de actores que son interconectados y los apoyan directamente, como Armenia, Georgia, Bielorrusia, Azerbaiyán y muchos otros de los estados que me han ponido allá los nombres. Pero no hay una uniformidad tampoco en estas alianzas, no son alianzas objetivas y definitivas. Hay que acordar, por ejemplo, que Armenia y Azerbaiyán hace poco han tenido también un conflicto de carácter muy tradicional, una guerra muy tradicional por definición de fronteras, por espacios de fronteras. Mismo entre ellos teniendo estos conflictos están de una manera aliados o soportando una posición de Rusia en esto. De otro lado tenemos Ucrania, que recibe directamente un soporte muy grande de los países miembros de la OTAN, hasta la elección de Donald Trump más que todo. Y si logra mantenerse en esta guerra es gracias a este apoyo indirecto, que no quiere decir, no traduce en términos de tropas, de apoyo directo de las fuerzas, pero la providencia de armamentos y municiones y soporte de inteligencia y técnico para sus militares. Bueno, hay otros actores involucrados en esto, Irán, que lo puso ahí un poco más al lado. Lo que quiero también decir en esto es que cada vez que miramos una de estas conexiones, estamos también mirando qué
Quizás, y hay algunos críticos y analistas que dicen que ya estamos hablando de un conflicto de carácter mundial y no solamente un conflicto local focalizado en Rusia y Ucrania. Quizás ya tenemos núcleos de conflictos, guerras o crisis en todo el mundo que se interconectan de maneras muy distintas y que ya se configuran como una guerra mundial. Quizás en 20, 30 años de aquí, cuando los historiadores miraren nuestro tiempo, ya van a decir que teníamos la configuración de una guerra mundial, aunque no hablemos directamente de esto ahora. Esto porque, como he dicho, cuando la guerra no es más solamente Rusia y Ucrania, pero entra Irán como portador de ofertas de material de empleo militar para Rusia, pero también para Yemen, pero también en conexión con otros países de la región como el Líbano muy reciente, ¿no? Como también lo hacía en algún sentido para deponer en Siria las cuestiones del régimen que estaba allá. No podemos olvidar que cuando hablamos de esta parte del mundo tenemos un otro actor que es un actor no gubernamental que se llama ISIS, no sé en español se lo llama ISIS también, ¿ya? Es que no está simplemente focalizado en el Oriente Medio, que tiene muchas bifurcaciones en África, en el continente africano, con muchos países involucrados, con grupos que tienen soporte de la ISIS, actuando en el Sahel, en la región de Níger, en Mozambique, en Sudán, en todas las partes. Y todas las veces que miramos a esto, hay que siempre preguntarse de dónde vienen los financiamientos para esto, los recursos, de dónde vienen las armas, de dónde vienen las municiones para este grupo mantenerse con la capacidad de combate que mantiene hasta ahora. Bueno, volvemos al otro lado otra vez, ¿no? En el caso de este conflicto que hablamos de Rusia y Ucrania, hay otro muy central, Israel y Palestina, que está desarrollando con consecuencias que nunca hemos visto en este nivel. Aquí no estamos hablando tampoco más de un conflicto entre dos estados, estamos hablando de un conflicto entre Israel y un grupo terrorista que se llama Hamas, pero con muchas consecuencias a nivel internacional, quizás más fuertes que las consecuencias mismas de una guerra entre estados. Estamos hablando de un conflicto que está cuestionando y de una manera muy explícita las reglas de engajamiento internacional sobre las cuales todas las fuerzas armadas del mundo han se constituido éticamente en los conflictos armados. Estamos hablando de utilización de algunos mecanismos de conflictos que éticamente son muy cuestionables por un actor estatal contra un grupo terrorista, ¿no? ¿Cuál es la frontera entre una cosa y otra aquí? Un conflicto que no es solamente entre los dos exactamente, pero está involucrando todo el Oriente Medio, como Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la Arabia Saudita, todos estos impactan directamente en la geopolítica global y la seguridad en la región. Una seguridad que tiene como factor fundamental también la producción de petróleo. Aquí estamos hablando de una región muy fundamental para el mundo por la cuestión de energía, en este caso de energía fósil, pero también para la garantía de que no vamos a tener todo con una otra crisis económica global, que es lo que podría ser peor en todos los niveles. Bueno, en el caso de Rusia y Ucrania hay que acordarse del ingreso de las tropas de Corea del Norte. Y cambia otra vez todo el dibujo internacional de este conflicto. Sacamos un actor que de una manera o de otra estaba adormecido en el conflicto global en términos de desarrollando tecnologías nucleares, desarrollando misiles y juguetes, pero allá en la península coreana. Ahora no, se trasladaron, están actuando directamente en este conflicto. En este sentido, expandimos otra vez la dimensión geográfica de este conflicto ucraniano-ruso. No está solamente aconteciendo en el terreno europeo, pero también involucra actores extraeuropeos en este contexto todo. Bueno, a veces me da un poco de desespero cuando miro esto, porque no sé verdaderamente dónde empezar, por eso estoy haciendo vueltas acá, para otra vez enseñar la dificultad que hay hoy todos los analistas para intentar darnos una clara
y precisa descripción de la situación geopolítica global. ¿Y por qué quiero decir esto? Nosotros, como estudiantes de curso de Estado, de cursos superiores de defensa, yo estoy muy acostumbrado a la gente que me pregunta, bueno, ¿cómo se explica esta guerra? Buscando respuestas fáciles, buscando respuestas objetivas y directas. Lo siento, pero no las hay. Nosotros que tratamos de esto, profesionales que estudian esto, no se pueden contentar con respuestas muy sencillas y muy directas, porque los conflictos son más complejos que lo que parecen hoy día. Ahí todavía no hablé de los BRICS. No es una alianza militar, no es siquiera una institución, es un grupo de países que se acercó por cuestiones de desarrollo económico semejante. Es importante acordarse que BRICS no ha sido una invención de BRICS. Goldman Sachs, que decidió crear el acrónimo hace algunos años, refiriéndose a países que tenían niveles de desarrollo semejantes y que las bancas podrían invertir pensando en el futuro porque el desarrollo sería bueno en estos países. Y estos países empezaron a reunirse y desarrollar algunas políticas conjuntas, especialmente en términos de desarrollo, pero no es una alianza ipso facto, en términos multilaterales. Pero lo importante de esto es que entre los BRICS hay otro actor muy importante de esta desestabilización global geopolítica que es China. No sé si en español se dice el elefante blanco en la sala, ¿no? Es como está allá, es grande y no sabemos muy bien cómo describirlo y ni siquiera sabemos muy bien cómo relacionar con ellos. Esto por otra razón muy típica de académicos, y aquí lo hago de mi culpa, pero también de analistas políticos y militares, que intentamos mirar el otro con la mirada que tenemos nosotros mismos para el mundo. Creo que nos falta todavía mucha comprensión de cuál es la perspectiva que países como China tienen versus el mundo. Los interpretamos como nosotros, no como ellos. Y esto tiene consecuencias muy graves, porque muchas veces nos equivocamos en la manera de interpretar sus acciones. Y muchas veces agravamos las crisis por estas perspectivas, porque creo que lo sé cómo es, pero todavía no lo sé exactamente. En el contexto de China tiene una cuestión más crucial, la cuestión de Taiwán, que no es un conflicto, no es una guerra, es una crisis constante, manejada por muchos años, y uno de los miedos fundamentales de muchos países del occidente, en especial de Estados Unidos, y que si hay una acción militar allá, será un otro cambio, una otra piedra compleja en este contexto general. Bueno, pero otra vez, China está en los BRICS están África del Sur, los BRICS están Brasil, India. India también tiene sus conflictos. Hace pocos días con Pakistán casi otra vez entraron en una guerra de proporciones grandes. Estamos hablando de dos países con capacidades nucleares bélicas. O sea, el desequilibrio o el equilibrio instable que estamos en las relaciones internacionales hoy requiere un cuidado muy grande de comprender, de analizar y de pensar cómo posicionar nuestros países frente a este cuadro complejo. Aquí en el fondo, el crimen organizado internacional que nos toca muy directamente, afecta mucho a los países de América Latina, pero también muchos países africanos y muchos países europeos de la misma manera. Puertos hoy como Hamburgo, Ámsterdam, Rotterdam y el mismo puerto de Escandinavia como Oslo tienen una presión muy grande de grupos armados transnacionales, de grupos organizados, de crimen organizado, para el control del comercio de cocaína en particular en la región. Esto es un impacto en la seguridad, es un impacto en la economía, es un impacto en la construcción social de estos países también y de nuestros países. El crimen organizado transnacional no puede ser solamente mirado como una cuestión de producción y tráfico de drogas, sino también que tiene que ver con cosas que nos afectan muy directamente. Minería ilegal, un ejemplo, que tiene impactos ambientales muy fuertes. El lavado de dinero, que otra vez quiebra el balance económico global de muchos países, especialmente aquellos más afectados por este comercio ilegal. Aquí les dejo con estas preocupaciones.
Les dejo con estas preocupaciones de que no es una tarea fácil la que tenéis si queréis analizar lo que pasa en el mundo hoy. Y esta tarea requiere otro cuidado, es que cómo debemos mirar a grupos como NATO, OTAN, que por muchos años han estado con equilibrios, instituciones de equilibrios de la defensa, del contexto de defensa global y de seguridad global. La siguiente, por favor. Yo he sido coordinador de maestría de comunicaciones estratégicas de la King's College London por algunos años y colaboro muchas veces con el Centro de Investigaciones de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN a nivel de reflexión y también operativo, muchas veces estando en el Centro de Comando Operacional de la OTAN en Nápoles, discutiendo estas cosas de comunicaciones estratégicas, guerra cognitiva, estos aspectos, vamos a decir, del nivel cognitivo de la guerra. Justo después que salieron del Afganistán, hemos tenido una reunión en Riga en que discutimos mucho sobre la situación de la crisis interna que ya en este momento se veía dentro de la OTAN. Hubo, por parte de muchos países, especialmente los países europeos, un resentimiento de la manera como Estados Unidos salió de Afganistán, de una manera muy abrupta, muchas veces dejando sus aliados y encontrarse sus maneras de retirar sus tropas de allá. Además de esto, una guerra que ha sido llamada por Estados Unidos convoca a los aliados de la OTAN para contribuir con sus soldados en este conflicto después de los ataques del 9 de septiembre. Una guerra que tenía como objetivo en su principio eliminar al talibán y indirectamente en las narrativas siempre se decía en traer la democracia a Afganistán, traer los derechos para las mujeres, que tengan escuelas, y todos los valores que se cultivan en Europa y en Estados Unidos en términos de democracia occidentales. Y después de 20 años, lo que sucedió, no hay otro número, han sido derrotados, tuvieron que salir sin lograr alcanzar los objetivos. Bueno, sí, eliminar a Bin Laden, pero al final tuvieron que dejar el país otra vez en las manos de Talibán. Y una retórica que antes decía que no se negocie con terroristas, que el Talibán es un grupo terrorista, que vamos a eliminar al Talibán. Y allá estaban ellos tomando incluso posesiones de muchos de los recursos que abandonaron por detrás cuando de la salida de la guerra. Esto creó una crisis interna de representatividad entre los países de la OTAN, porque el costo para estos países ha sido grande. Países pequeños como Dinamarca, perdieron 52 militares en Afganistán. Esto me parece mucha cosa, pero como es pequeñito, esto es mucho. El impacto social en estos países de estar en la guerra ha sido muy grande. En esta misma semana estábamos allá discutiendo, en la misma semana estábamos discutiendo esto, representantes de Estados Unidos en la reunión decían, after our excursion to Afghanistan, después de nuestra excursión por Afganistán, lo que sorprendió a muchos actores europeos, no puedo explicar, cada vez que hemos hecho una excursión de 20 años y nos gustó tanto que nos volvemos a casa después de un paseo casi, ¿no? Y una presión muy grande de Estados Unidos para que la OTAN definiera como amenaza, la gran amenaza, China. Los países europeos al contrario decían, mira, tenemos Rusia que se está armando aquí al lado de Ucrania, estamos hablando de algunos meses antes de la invasión de Ucrania, y una dificultad de convencer a los americanos que esta inicio de un ataque ruso a Ucrania era una realidad, aunque se veía la conformación de tropas en las fronteras de una manera gigante. En esta misma semana pasa otra cosa que tiene que ver con relaciones internacionales de defensa que afecta mucho a la OTAN, en la creación del AUKUS. No sé si están familiarizados con el término, la alianza militar entre Reino Unido, Australia y Inglaterra. Una alianza militar que sorprendió a los europeos porque no sabían lo que pasaba, ha sido negociado sin que hubiera una discusión con los europeos en esto, y afectó directamente a la industria también de defensa de Francia, que tenían contratos de construcción de submarinos con Australia que se rompieron
para que Australia pudiera recibir submarinos de construcción británica e inglesa, y americana. Otro golpe muy duro en este sentido de confiabilidad dentro de la propia OTAN. Hay un fenómeno post-COVID que no se puede descuidar aquí. Uno de los puntos fundamentales del COVID no ha sido solamente las muertes gigantes que todo el mundo sufrió, pero la debilidad de la credibilidad de la cooperación internacional. Los países cierran las fronteras, las producciones de equipamientos de protección individual se empiezan a cerrarse para dentro de los países, la producción de vacunas, primero en el país, después sí sobrar para los otros. O sea, la idea de alianza se quedó muy fragilizada en un momento de crisis global. Sí, cada país se cerró en sí mismo. Bueno, en este mismo sentido hay la elección de Trump, por la segunda vez ahora, una elección que ha traído mucha instabilidad en términos de defensa por todo el mundo. Trump quiere decirse como alguien que hace la paz, quiere hacer la paz, no se pronunció que va a hacer la paz con Rusia y Ucrania muy prontamente, lo mismo con Israel-Palestina, pero sus acciones no se traducen en eso. Al contrario, crea más instabilidad a nivel económico, haciendo que muchos países con las cuestiones tarifarias incluso empiezan a perder un poco la confiabilidad en las parcerias y alianzas globales, especialmente con Estados Unidos, y también en términos de defensa. Todos los anuncios recién, hace pocos días, de la creación del desarrollo de nuevos aviones de caza de sexta generación, como esto quiere desequilibrar o va a desequilibrar el contexto de tecnología y de defensa globalmente hablando. Además de esto, los discursos de Trump con relación a la OTAN. En su primer gobierno decía que tenía que tener 2% del budget para la defensa de todos los países. En su campaña declaró que si un país no tiene 2% y está invadido por otro, por Rusia por ejemplo, que él no iba a meter sus tropas allá, porque ellos no contribuyen con 2%. Más recién, él declara que todos tienen que tener 5% del budget para defensa. La cuestión es otra vez, cuando declararon el capítulo 5 de la Carta de la OTAN para Afganistán, todos los países miembros de la OTAN enviaron sus tropas. Aunque muchos no tenían 2% del budget, del presupuesto para la defensa. Cuando se necesitó de ellos, sí engancharon en la guerra con todos los recursos que tenían, aunque no fuera el límite proponido por la OTAN. O sea, la idea de confiabilidad, de alianza, de trustfulness, como dicen los ingleses, se quedó muy instable después de esto. El desarrollo de OTAN después de la invasión de Ucrania tiene un otro factor, el ingreso de Finlandia y Suecia, especialmente Suecia, que tiene una producción bélica muy grande, una industria de defensa muy grande, tiene un impacto muy fuerte dentro del contexto de las industrias de defensa de OTAN, pero también lo que eso ha traído para la OTAN es una frontera directa, mucho más amplia con la amenaza que tiene en Europa hoy en Rusia, de lo que tenían antes. Al mismo tiempo que refuerzan con la presencia de dos otros países fuertes, se vulnerabilizan con una frontera directa con lo que se considera ahora potencial agresor de los países miembros de esta alianza. Y Europa ya habla hoy claramente de tenemos que imaginar una OTAN sin Estados Unidos. Como hubo el Brexit, que sale Inglaterra de la Unión Europea, pero la Unión persigue la misma, ya hablan como, bueno, si Estados Unidos quiere salir de la OTAN, ¿cómo vamos a continuar con la OTAN sin Estados Unidos? Y esto tiene que ver muchísimo con la cuestión de la defensa europea. La percepción de amenaza y riesgo que hay hoy en Europa no es lo mismo compartido por Estados Unidos. La relación que tienen Estados Unidos con China no es la misma que los países europeos tienen con China. La percepción de relación que Estados Unidos proyecta hoy con relación a Rusia no es lo mismo que Europa lo tiene. Y la OTAN, que por tantos años ha sido una institución de seguridad y estabilidad y deterrence importantísima para el mundo, se está en este momento frágil o fragilizada. Y esto tiene consecuencias amplias, porque otra vez podemos
hacer con que el mundo empiece a romperse en partes y alianzas que se formen, como la que ya mencionamos anteriormente, como Rusia, con Corea del Norte, con Irán, y de otro lado, cómo vamos a constituir otras alianzas. Así que, por favor. Bueno, ¿me puede pasar esto adelante? Y para nosotros en América Latina, ¿qué todo esto importa? ¿Cuál es el impacto que esto tiene para nosotros acá? ¿No? Otra vez, en Brasil muchas veces la gente piensa que estos son problemas europeos de Estados Unidos y de Asia y no nos tocan. Pero ¿cómo nos afectará directamente? Uno más, por favor. ¿Cuál es nuestro entorno incierto y competitivo? ¿Dónde estamos nosotros? Más uno, por favor. Hay una think tank en Reino Unido que se llama Canning House, que se ocupa de América Latina. Cada año publican el Latin American Outlook. Es como una mirada general sobre lo que sucede en la región en términos de economía, sociedad, política, etc. Y no sé si van a lograr leer muy bien allá, pero allí publica siempre esta proporción de la percepción que las poblaciones tienen en América Latina y en el resto del mundo sobre temas que son cruciales, sus mayores preocupaciones. Es muy interesante que el crimen y violencia globalmente tiene algo como 30% de concern o preocupación, en cuanto para nosotros esto ya más casi 50% en la región. Muy comprensible. Nosotros vivimos aquí, tenemos la idea muy clara, lo cual el crimen y la violencia social y urbana nos afecta muy directamente. Y sigue con otra cosa: desempleo, inequalidad racial, corrupción, inflación, depresión. Me llama la atención control de inmigración, que la Europa, que globalmente es mucho más alto y como preocupación es aquí en la región, el control de la inmigración. Aunque vivamos cuestiones serias de inmigración, presiones grandes que desestabilizan las relaciones entre países y las sociedades internamente, la preocupación se muestra todavía muy pequeña, muy corta. Al mismo tiempo que la Europa, en el mundo, perdón, el cambio climático es una preocupación muy grande, aquí la región no es al mismo nivel. Y el último, military conflicts. Esto es un índice, viviendo del año pasado. En el mundo la preocupación estaba cerca de 10%, aquí muy baja, muy baja. Ni siquiera puede imaginar que llegue a los 2%. Esto otra vez nos deja muy claro que no hay una comprensión en la región, una preocupación que conflictos militares nos afectaron. Uno más, por favor. Se lo comparamos solo con Europa. ¿No? Ahora yo que no puedo ver, pero security es de defensa. Solamente en Europa esta preocupación está a nivel de 31% entre la población, no a nivel global, pero a nivel europeo solamente. ¿No? Al mismo tiempo que cuestiones del medio ambiente, el cambio climático, llega al 27% en Europa y aquí en la región ni siquiera 10%. O sea, las percepciones que tenemos de conflictos, de crisis y de las amenazas son muy distintas, muy dispares. Quizás porque no las sentimos directamente, pero podemos pasarlo más, por favor. Pero como conclusiones, y aquí ya llegando al punto final de mi charla, en este emaranhado, si pensamos otra vez en aquello del mapa de espagueti que teníamos allá, si miramos en este contexto, es muy claro comprender que aunque el multilateralismo está en crisis, la realidad de la globalización nos hace todos sentir los efectos de la misma manera. Los países como nuestros países de América del Sur tienen que conscientemente imaginarse con quién, cómo y dónde quieren estar en términos de relaciones internacionales y alianzas de defensa y seguridad en los próximos años. A mí me parece muy difícil que logremos mantener neutralidades y mantener isonomías en este complejo cuadro en que estamos. Si no logramos pensar con mucha claridad sobre estas cosas, en qué deberíamos como partners, parceros, aliados, y cómo queremos defender nuestros países en este contexto, el riesgo de que nos vemos llevados a estos conflictos sin tener mucho cómo escoger, elegir y posicionarnos en el futuro.
Son algunas reflexiones solamente que me gustaría compartir con vosotros. Otra vez, no hablo aquí de una manera dogmática, simplemente comparto algunas reflexiones y preocupaciones en este contexto global de seguridad y defensa. Puede pasar lo mismo, por favor. Les agradezco mucho por la atención y aquí estoy si tenemos tiempo para algunas preguntas y debates. Muchas gracias. Si hay preguntas, cuestiones, si hay reclamaciones, pueden hacer con los dominantes de la Cámara. Muchas gracias, doctor. Una pregunta. Mencionó que los tiempos hacen pensar que va a ser muy difícil mantener una posición de no alineado o neutralidad, que a la larga América Latina va a tener que escoger un bando. ¿Cuál es la percepción en Europa de a cuál bando vamos a escoger, considerando que el bando tradicional probablemente no está siendo tan amigable? Sí, la pregunta es muy buena y creo que es compleja por una razón muy clara. ¿Cuáles son los lados que tenemos hoy para el día? Ya se definió los lados claramente, y esto creo que es el mismo problema de Europa. En la cuestión ruso-ucraniana, muy claro, en ese enemigo queremos tener como aliados. Pero, por ejemplo, en relación a la China, Europa no la ve desde el punto de vista de defensa del mismo nivel de amenaza que los Estados Unidos la ve. Entonces, yo creo que en vez de tenernos un lado y el otro, estamos en un poliedro muy complejo y todavía no está muy claro cuáles son los lados que están acá. Quizás en este momento no es la hora de tomar los lados, sino tener muy claramente cómo se configuran estos lados y más que todo, cuáles los intereses nacionales de cada uno de nuestros países se alinean con estos grupos que se configuran. Quizás, otra vez no tengo una respuesta para esto, quizás entraremos en una situación tan compleja como ha sido la Segunda Guerra Mundial, que uno puede preguntarse, Rusia era uno de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, empezar con un acuerdo con la Alemania nazista, que solamente cambia después que tiene la invasión de sus territorios también. O sea, estamos quizás en este momento de configuraciones de cómo las alianzas se configurarán. Y lo importante es que tengamos una voz, pienso yo, una voz activa en esto, en que proyectemos nuestros intereses en cuanto a países y regiones y no solamente nos sentemos esperando lo que va a pasar. Hay cuestiones cruciales en este tipo de conflictos que hemos visto, especialmente el cambio climático, que nos afectan muy directamente los crímenes ambientales, la cuestión del crimen organizado internacional, que no está desconectado de los conflictos en general. Mucho del lavado de dinero del crimen organizado internacional que nos financia algunos grupos armados y están haciendo guerras. Entonces, hay impacto en esto. ¿Cómo nos posicionaremos en esto? Antes de hacer en cuál lado estaremos. O quizás incluso hacernos un lado, es decir, este es nuestro lado. Es lo que queremos como alianza, como región. Entonces, los europeos hoy, en algunos casos de conflicto es muy claro, Rusia y Ucrania, muy claro, quién. En la cuestión de Israel-Palestina, una dualidad muy grande, por razones históricas y por razones también pragmáticas, pero muy duras. La cuestión china, bueno, económicamente Europa no puede decir que es un enemigo, un potencial enemigo, que la dependencia económica es muy grande. Nosotros, ¿cómo estamos en esto? Yo no tengo la respuesta a tu pregunta directamente, pero pienso que son estos los problemas que están involucrados. ¿Hay alguna pregunta? Señor, muy buenas tardes. Soy el comandante Corpete de Santa Marina, Javier Díez, de la Armada de Chile. Mi consulta tiene, usted dijo que Estados Unidos tiene la intención de retirarse de la OTAN. Al final de
de la Guerra Fría, Estados Unidos se consolidó como la única superpotencia a nivel mundial. Sin embargo, en ese tiempo quizá hubiese sido óptimo retirarse. Actualmente hay otras potencias consolidadas como Rusia y China, y el crecimiento o el nacimiento de nuevas potencias como India. ¿Le conviene a Estados Unidos retirarse de la OTAN para tener un contrapeso sólido contra otras potencias? Y si usted considera que esta intención de retirarse es algo planificado realmente o es más algo pasional. Esa es mi Pregunta muy buena. En términos de relaciones internacionales y decisiones políticas, uno tiene que estar acostumbrado siempre con la incertidumbre, ¿no? Ni todo es post hoc, causa hoc. No es que aconteció y por esto es la razón. Tenemos que imaginar que hace poco en el gobierno de Biden, por ejemplo, no se hablaba para nada de salir de la OTAN. Muy claramente esta era la política y el dibujo que tenían allá. En el gobierno de Trump esto se habla más como una posibilidad de Estados Unidos salir de la OTAN. Bueno, son democracias, habrá elecciones en algunos otros años y lo que van a decir los próximos. Y esto es muy, no se puede tener mucha certeza de lo que pasará en este contexto. Lo que sí tiene cierto es, aún la potencia militar americana sea la mayor del mundo en proporción de medios, inversiones, presupuesto, personal, no puede también vivir sin alianzas, aislarse en este contexto. Mucho del poder militar de Estados Unidos tiene que ver con la capacidad de tener alianzas. Salir de la OTAN también significa perder un nivel de influencia y de proyección para su industria de defensa, para su promoción de doctrina, de lógica militar, y esto es perder el poder. Entonces, dejar la OTAN completamente fue grande su esfuerzo, es lo más importante de todos, pero puede también significar fragilidades en corto plazo y puede favorecer la creación de otras alianzas y alianzas con países que tienen capacidad nuclear, por ejemplo, con países que tienen un desarrollo económico y un crecimiento del Producto Interno Bruto muy grande y que pueden muy rápidamente hacerse fuertes militarmente, cambiar completamente el peso de este balance de poder que tenemos en el mundo. O sea, aún esto se discuta mucho, se habla mucho, no sé si se discute, pero se habla mucho de un Estados Unidos dejar la OTAN. Uno tiene que preguntarse, ¿es posible, aún ser más poderoso, vivir en un mundo sin alianzas? Y más que todo, alianzas, no amenazas. ¿Cómo podrán ellos posicionarse globalmente si otros países que antes se lo vieron como aliados lo ven ahora como una amenaza? Y estos son riesgos que los americanos tienen que discutir si quieren tomar o no. Es una decisión suya. Pero la decisión de ellos tendrá implicaciones en la reconfiguración del poder global, con alianzas como países como China, que desarrollan muy rápidamente su capacidad militar, su defensa, que crece muchísimo, y otros países que vuelven a hablar, incluso a volver a desarrollar tecnologías nucleares, lo que se estaba congelado hace muchos años. Entonces, la provocación como esta, salir de una alianza, muchas veces provoca cambios mucho más amplios que mantenerse en esta alianza. Señor, buenas tardes. Los saluda el capitán de corbeta Ricardo Díaz. Cuando observaba su sistema y sistemas, veía de que usted no había considerado los polos de poder que influían en los diferentes actores. Todos sabemos que en el año 2008, el punto de inflexión del crecimiento de China se vio ya evidenciado por la crisis económica. Esta influencia se ha masificado no solamente en Europa, sino se comenzó a mover hacia América y obviamente se vio afectado a Estados Unidos, originando que ya no sea un país hegemón global, sino más bien regional. ¿Usted considera que esta pérdida de poder puede influenciar directamente
en los intereses que tiene Estados Unidos respecto a sus socios en Sudamérica y qué medidas debería tomar China como contraposición, ya que podemos ver que existe geopolíticamente una contención de Estados Unidos y una búsqueda de influencia en Sudamérica. Gracias. Gracias por la pregunta, es muy compleja, se necesitaría otra charla para desarrollarla completamente, pero intentando sumarizar algunas cosas. En relaciones internacionales, relaciones entre poderes, en el balance del poder global, cualquier pieza muy pequeña hace cambios que a veces no se da cuenta. Bueno, mucho de la crisis que tenemos hoy entre Europa y Rusia tiene mucho que ver con 2014, cuando Rusia toma Crimea, y básicamente hay un silencio europeo en este contexto. No hubo una reacción fuerte frente a esto. Lo mismo se puede decir de otros fenómenos, incluso los económicos, de los cuales puntuaste tu pregunta. Cualquier situación, dada la dimensión de la globalización, dada la interconectividad de los mercados de capitales, procesos de producciones y los sistemas bancarios, cualquier acción de un actor global más fuerte tendrá impacto muy grande en todos los otros. Y como todos los sistemas, hay la tendencia de se reorganizar. Yo utilicé la expresión equilibrio instable. El sistema de relaciones internacionales es un sistema de equilibrio instable. Cuando hay crisis como la de 2008, las compensaciones tienen que se rehacer, tienen que se reerguer para mantener una orden de relaciones. Lo que estamos viviendo ahora es un poco más distinto, porque no estamos mirando una crisis solamente a nivel de bancas y inversiones o económicas o regionales por guerras. Estamos viviendo una crisis más compleja de muchos fenómenos al mismo tiempo y que los garantidores que hasta entonces teníamos ya no son más claramente garantidos. Desde el punto de vista de defensa, como ha dicho OTAN, claro que con dudas, algunos países empiezan como los bancos de BRICS que empiezan a proponerse como una alternativa al Fondo Monetario Internacional. Puedes imaginar lo que será esto si los bancos de BRICS se configuran efectivamente como una alternativa de banco de inversiones globales. Es un cambio muy grande. Es Bretton Woods que empieza a quedar un poco más fragilizada. O sea, en este momento yo tendré mucho cuidado para decir lo que pasará mañana, porque me parece que estamos entre movimientos muy complejos, no solamente a nivel de defensa, pero también de economía, de migraciones, la cuestión demográfica global tendrá impactos muy grandes en todo esto, y lo que menos necesitábamos ahora era, por ejemplo, la guerra de tarifas, se dice en español, que empezaron los Estados Unidos como una maniobra de negociación global. O sea, otra vez es la quiebra de la confiabilidad en este actor que muchos no les gustaba, pero tenían allá como una referencia. Aquí no era una cuestión de ser amigo o enemigo, sino sabemos que hay una estabilidad ya. Muchos hablan hoy del riesgo de que el dólar deje de ser la referencia para el comercio global. Si estas cosas pasan, estamos hablando de un cambio que no hemos visto hace mucho en la historia. Doctor, buenas tardes. Capitán Navío Carlos Bertaño. En su opinión, en el mediano plazo, ¿usted cree que pueda ser factible una organización de países sudamericanos que vean temas de seguridad y defensa regional? Gracias, Capitán. Intentamos hacerlo hace no muchos años con UNASUR, y desafortunadamente la Escuela de Defensa de UNASUR, y desafortunadamente no logramos consolidar una alianza más regional. Yo no sé si lograremos hacerlo, pero se puede decir es que debemos lo más pronto posible. Debemos hablar más entre nosotros, los actores de relaciones internacionales de defensa, especialmente defensa, en nuestro subcontinente América del Sur. Debemos hablar mucho más claramente en opciones de cómo estar juntos en este contexto.
no sería bueno para nuestros países si no estuviéramos más cercanos en comprensión de cuáles son las amenazas que nos atacan y nos tocan directamente, cómo contestarlas y desarrollar también mecanismos, doctrinas, pensamientos conjuntos que nos permiten una homogenización, sino una homogenización, a lo mejor una armonización de cómo actuar globalmente en este momento. En Brasil siempre hay una broma, porque Brasil tiene un concepto de entorno estratégico. Habla de entorno estratégico, que es América del Sur y África, especialmente África del Este, del Oeste. Y normalmente cuando miramos las acciones están fuera del panorama del entorno estratégico. Entonces tenemos el discurso del entorno estratégico, pero no las acciones que buscan estas cooperaciones más cercanamente, más profundamente. Imagino que tenemos que hacer más esfuerzos en eso. Y pienso que será fundamental en este contexto de estabilidad que logremos tener más proximidad y armonía en el pensamiento y quizás incluso en acciones de defensa. Doctor, buenas tardes. Saluda al capitán de navío Carrillo. Quería hacerle una consulta si nos podría dar una apreciación sobre el concepto de autonomía estratégica a raíz, en este caso, se está manejando en la Unión Europea, a raíz de la posición tomada por el gobierno de Donald Trump respecto a la guerra con Ucrania. Gracias. Esto es un tema también muy interesante, ¿no? La idea de cuando pensamos en autonomía estratégica, muchas veces pensamos en un actor. Y cuando hablamos de esto en Europa, hablamos de muchos actores. Y en cierto sentido, ya hace, no sé, 20 años, en Francia, por ejemplo, siempre reclamó la necesidad de algún mecanismo de defensa europeo, como hay la Unión Europea en términos económicos y políticos, que debería tener algo también de defensa. La respuesta siempre ha sido que, bueno, no tenemos la OTAN que un poco comporta así como este mecanismo. Se quedó muy claro que necesitarán un poco más de autonomía estratégica frente especialmente a los Estados Unidos de la OTAN, pero una autonomía que ya no es más autónoma, es plural, porque involucra a los actores de la Unión Europea como un todo. Lo que sabemos de acciones prácticas de todo esto es las inversiones gigantes que ahora Europa puso en términos de defensa, el crecimiento de los presupuestos de defensa. No porque Trump lo solicitó, sino porque la realidad de la amenaza de un conflicto se quedó más cercana. La vecinitud de la Ucrania, de la guerra de Ucrania y Rusia, se quedó evidente. Hace poco salió un estudio muy interesante que enseña la proporción de inversiones, especialmente de presupuesto de defensa, en los países miembros de la Unión Europea, proporcional a la distancia de Moscú. Más cercano de Moscú, más alto los presupuestos de defensa que tenemos desde Polonia, y los más bajos son para sorprenderse Portugal y España. Porque incluso dentro de este concepto europeo están un poco más lejanos del foco de amenaza eminente que es hoy esto para Europa. No es homogéneo, no es que toda la Europa comprende de la misma manera, pero a cada día se lo comprende más. Incluso con efectos interesantes. Mismo con el Brexit, hace 2 días, las reuniones entre la Unión Europea y Stammer, el primer ministro, para reacercarse al Reino Unido de Europa, uno de los factores fundamentales ha sido defensa. Y el Reino Unido entrará en este pool de desarrollo de inversiones en defensa que toda Europa quiere hacer, está haciendo desde ahora. Entonces, la necesidad de esto crea este paradojo de una autonomía que no es autónoma, porque sigue siendo de cooperación entre los países europeos. Creo que también ya se han dado cuenta, puesto que solos no lograrán hacer frente a una amenaza más directa de Rusia si esta transborda de Ucrania. Doctor, buenas tardes, capitán de navío Garner, del programa de guerra naval. Sabemos que las preguntas de perspectiva no son sencillas y no tienen una respuesta exacta. Sin embargo, queremos hacerle la consulta considerando que las Naciones Unidas históricamente han tenido posibilidad de incluir el sistema internacional a pesar de sus limitaciones de veto y voto, el sistema de mecanismo de veto y voto, pero en la actualidad vemos como con decisiones unilaterales de algunos actores
meses, lo que menos escuchamos son acciones y posiciones de la Nación frente a las cosas que están sucediendo en el mundo. Y hay que acordarse siempre que las Naciones Unidas no es una institución tampoco autónoma, es Naciones Unidas. Mucha gente cuando está en las Naciones Unidas están enfraquecidas. Bueno, están enfraquecidas porque estamos enfraqueciendo las Naciones Unidas. Los actores enfraquecen las Naciones Unidas. Ellos por sí no pueden tener fuerza si no se le atribuye fuerza a ella. Y siempre es como esto, los grupos, las operaciones, los mecanismos y organismos multilaterales solo tienen poder si a él se le atribuye el poder y se respeta el poder que se atribuye a él. Es muy claro, ya desde el fin de la Guerra Fría, pero incluso antes, procesos decoloniales europeos y africanos en este contexto, y asiático. El modelo de Naciones Unidas funcionó muy bien en su creación hasta los 80, tenía que reformularse, rehacerse, para hacerse también fundamental para el mundo nuevo que se configuraba, especialmente en este contexto de balance de poder. Y efectivamente vivimos en crisis de este multilateralismo y de esta institución que se llama Naciones Unidas. Yo no sé cuál será el futuro. Cuando miramos al pasado, la vida de las naciones después de la Primera Guerra Mundial se enfraqueció porque los miembros la dejaron frágil, debilitada. Y la consecuencia ha sido una otra guerra de proporciones muy grandes a la continuación. Cuando se deshace la Liga de las Naciones es en el momento que se configuran también todos los esfuerzos de los elementos de la Segunda Guerra Mundial. Si miramos en esto, podemos estar preocupados porque aún con frágil, Naciones Unidas tiene la capacidad de reunirse para discutir e incluso proponer soluciones. Ahí tenemos todavía un mecanismo diplomático global y de cooperación y de solución de conflictos. Si no logramos tenerlo, mi preocupación es que vamos a tener una otra guerra para después pensar cómo reorganizar el mundo, o lograremos reorganizarle antes que empecemos esta destrucción de una manera más brutal, como ha sido antes en el pasado. Yo no sé, no tengo la respuesta para esto, pero tengo esta preocupación. Doctor, muy buenas tardes. Capitán de Corbeta Mario Vázquez. En el año 2048 se va a hacer la revisión del Tratado Antártico y mi consulta es qué ha identificado, de acuerdo a la estadística, uno de los factores que ha mencionado es el cambio climático y cuál es la posición de usted de las grandes potencias que van a tomar respecto a este tratado y cómo influye a nivel sudamericano a los países. Por la pregunta, otro tema de pacto geopolítico muy amplio. Y quiero hablar de Antártida y también hablar del Ártico. Con la cuestión del cambio climático ya reconfiguró mucho la situación en el Ártico porque se permitió operaciones navales, militares, en periodos que no se podía antes por las formaciones de hielo, no se permitía operaciones de alguna manera real. Además también reconfiguró la idea de definición de fronteras del Ártico, porque ahora algunos sitios que se pensaba que quizás de la Tierra no son sobre hielo. Entonces, ¿dónde está la frontera? La International Maritime Organization va a tener algunos problemas cuando estas disputas llegaren, y aquí estamos hablando otra vez de disputas con Estados Unidos y Rusia, en una frontera que tienen allá muy particular. En el caso de Antártida, de otro modo, hay una presión muy grande por especialmente la explotación de mineros y otros recursos naturales, el explotamiento de muchos recursos naturales en tierras que ya lo vemos, en continentes, forza en este primer momento una explotación submarina. Hay mucha discusión, incluso ahorita también Trump autoriza que compañías de Estados Unidos pueden ir en el alto mar y hacer prospección submarina de minería. Y bueno, Antártida es un continente, por supuesto, habrá mineros de interés global. La presión estará mucho en este nivel. Es difícil
predecir qué pasará hasta allá está todavía, es cierto que está muy lejos, especialmente con los conflictos y las crisis prementes que tenemos ahora. Es muy difícil decir qué vamos a hacer en la Antártica si todavía no sabemos cuáles serán los poderes que van a configurarse en este momento de arreglo de los poderes ahora. Los países como Perú, Brasil y otros de nuestra región que tienen sus presencias en el Tratado Antártico, otra vez más que nunca deberían hablar más para unificar sus posiciones, porque son actores importantes y tienen una presencia consolidada ya en la Antártica. Y ahí tenemos que pensar qué queremos nosotros como comunidades de países y cuáles implicaciones que tendrá en explotar más directamente esta parte del planeta aún tan desconocido para nosotros. Señor, buenas tardes. Mayor Ejército del Perú, Rey Guzmán. Desde su punto de vista, ¿cómo usted califica la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China desde el punto de vista sudamericano? Desde el punto de vista sudamericano. Hace 4 años, escribí un paper sobre relaciones comerciales Brasil y China. Y me he dado cuenta de este trabajo de investigación, de algo que quizás era obvio, pero mirarlo era interesante. En 2001, China no era listada entre los 20 países más importantes de trade, de comercio internacional para Brasil. No estaba entre los 20 más importantes. En 2011 ya era el segundo más importante. En Reino Unido sigue todavía ahí. En 2021, Reino Unido desapareció de la lista y China era el primero. Me parece que si miramos en la región, este cuadro se configurará muy semejante en otros países de la región. Y pienso que desde el punto de vista comercial, las inversiones que China hace aquí en otra parte del mundo también demuestran muy claramente cómo quiere posicionarse globalmente en el punto del poder económico. Estados Unidos, que siempre ha tenido también un alto nivel de inversiones, de participación y de importancia económica y política para Brasil, imagino que para Perú también, quizás necesita pensar qué debemos hacer para regañar esta importancia y esta relevancia que estamos perdiendo. Y no somos nosotros que tenemos que decirlo, ni ellos que comprender, porque es su interés. Si para nuestros países es interesante económicamente y políticamente mantener alianzas con un o otro país, es decir, como nosotros que dijimos, estos países se demuestran interés para inversiones en nuestros países, es elecciones de ellos. Entonces, siempre me preocupo con la gente, pero China está invirtiendo demasiado, sí está, y Brasil está ganando de alguna manera con eso. Si algún otro país lo ve como un problema, ponga tus inversiones al mismo nivel. Y ahí no tendremos una China que se hace más presente, más evidente. Y esto tendrá que ser entre ellos, porque no somos nosotros que decimos qué hacerlo. Es la decisión de estos países si hay que mantenerse o no relevantes en partes del mundo como nuestro mundo. Muy bien, sé que hay más preguntas, pero no quiero limitarlos. Cada minuto a partir de ahora cuenta a la hora de retornar a casa. Pero quería cerrar agradeciéndole al profesor Jesús de Carvalho por su exposición y por la predisposición a responder preguntas, y para lo cual pido un fuerte aplauso.
Gracias. La Escuela Superior de Guerra Naval agradece a todos sus gentiles asistentes.